La verdad que es una alegría. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Patricia Briñardelo, pertenezco junto a María Lana Meola, que también me acompaña, donde dice Familias en Comunidad está Alana. Somos del programa Familias en Comunidad, como pueden leer acá. Pertenecemos a la gerencia operativa, ahí está a la gerencia operativa de familias y cooperadoras escolares del Ministerio de Educación de la ciudad. Y bueno, nuestro programa se caracteriza por recorrer las escuelas de la ciudad de Buenos Aires de gestión estatal en forma presencial. Y ya hace unos años, a partir de, bueno, post pandemia, adoptamos esta modalidad virtual donde intentamos llegar también a familias de escuelas de gestión privada. Cada vez son más las familias que se suman, es una alegría inmensa, la verdad, veo 52 personas ahora. Les pedimos a las familias que entran por primera vez que nos dejen su mail, porque es una manera que tenemos de mandarles, enviarles información acerca del programa, simplemente las cosas que hacemos, los encuentros que hacemos. Así que bueno, él o la que tenga interés nos deja su mail. Por un lado eso, y por el otro, al finalizar el taller, va a aparecer un código QR, que es una breve encuesta de satisfacción, donde realmente para nosotras su respuesta es muy valiosa, porque, bueno, nos permite seguir creciendo, incorporando nuevas temáticas, ver qué necesidades tienen, qué intereses. Así que, bueno, les agradecemos si la pueden responder. Igual Alana les va a poner el link si alguno no la pudo responder a tiempo. Bueno, ahora voy rapidito a presentar, un placer como siempre, a la licenciada Mariana Soler. Ella es licenciada en psicología, es docente de la Universidad de Buenos Aires, como pueden ver acá, de la Facultad de Psicología. Junto a este equipo maravilloso, ellas recorren también las escuelas en forma presencial y este año también, bueno, el año pasado también nos están acompañando con estos talleres virtuales que realmente son tan enriquecedores. Ellas justamente pertenecen a una cátedra de psicología evolutiva adolescente, así que bueno, Mariana, si quiere, les puede después contar más. Van a poder hacer todas las consultas que necesiten respecto a este tema tan apasionante que es la pubertad y sus transformaciones, cómo acompañar. Bueno, Mariana, bienvenida, un placer tenerte acá con nosotros y bueno, te doy la palabra, gracias. Gracias, Patricia. Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, un placer este horario en mitad del día, de que haya tanta gente conectada y a esta altura del año, con lo difícil que viene siendo. Así que bueno, un placer compartir este espacio. Mi idea es compartir algunas ideas en relación a la pubertad y pubertad-adolescencia. Ustedes pueden, mientras yo voy hablando, hacer preguntas o consultas en el chat, que Patricia, como siempre, me detenés, y igualmente dejamos al final unos minutos también para últimas consultas. Bueno, un poco el inicio es esta imagen de jóvenes púberes y adolescentes diferentes, porque un poco el planteo nosotros es ubicar que la pubertad, digamos, es como un hecho del desarrollo, ¿sí? Que acontece con una gran impronta biológica, digamos, que trae un cambio corporal y que va a implicar un montón de cambios y de transformaciones a trabajar, a tramitar, decimos nosotros, ¿sí? Llamamos adolescencias a los modos como cada joven va a tramitar esos cambios corporales, físicos, biológicos, ¿sí? Y es un gran desafío, bueno, cómo acompañarlos. Ustedes saben que tanto en la pubertad como en las adolescencias, el acompañamiento de quienes cumplen las funciones familiares es tan importante como en las infancias. Es diferente, lo que pasa es que cambia como el rol, cambia de la manera que tenemos de acompañarlos, pero no deja de ser igualmente imprescindible para crear recorridos de crecimiento saludables, ¿sí? Y ahí viene el desafío de los adultos a cargo de las crianzas y del acompañamiento de las pubertades adolescencias. Bueno, vamos con la otra placa, Alana. Cuando aparece la pubertad y empezar a tramitar estos cambios,
Los adultos nos preguntamos estas cosas porque empiezan a cambiar de la infancia. ¿Qué les pasa? ¿Sí? Porque cambian de humor muchísimo. ¿Qué hacen? Porque empiezan los chicos a cambiar los hábitos, las costumbres, las formas de jugar, en qué se entretienen. ¿Qué piensan? ¿Sí? Porque empiezan a pensar con otras lógicas diferentes a la infancia. ¿Cuáles son sus vínculos, sus relaciones, sus amistades? ¿Sí? Esto va a ser muy importante a estas edades. ¿Qué sienten, no? ¿Cuáles son las emociones que atraviesan la pubertad, adolescencia? ¿Qué escuchan y ven? Porque todo el tema de las pantallas, las redes, es un espacio donde ellos habitan mucho tiempo, entonces nos preguntamos por dónde andan todo lo que ellos van vinculándose y pensando, y cómo tratarlos, ¿sí? Cómo comunicarnos con ellos, cómo seguir siendo adultos de referencia significativos, y aunque ya no los podamos tratar como muy pequeñitos, ¿no? Avanzamos, Alana, con otra diapositiva. Las inquietudes que en ellos empiezan a aparecer con la pubertad son estas 4 cuestiones centrales. Hay muchas otras, pero podríamos como sintetizarlas así. Ellos empiezan a tener una gran preocupación por el cuerpo, por el aspecto corporal, por cómo se ven, ¿sí? Y cómo los ven los pares. Mucho interés en la apariencia, y empiezan a explorar todo lo nuevo que trae la pubertad, que es la genitalidad, ¿sí? Que trae un montón de cosas que no estaban en la infancia. Por otro lado, otra cuestión que empiezan como a estar muy atentos es a la independencia, a ser lo más posible autónomos, a querer arreglárselas solos. Si bien dependen del adulto, empiezan a querer mayor privacidad, ¿sí? En su celular, en su pieza, en sus salidas. Ahí empieza como toda una negociación de qué les habilitamos a que ellos hagan por sí mismos y que en cuáles cuestiones igual requieren cuidados, ¿sí? Otras 2 cuestiones son los vínculos con pares. Ellos necesitan tener amigos porque muchos de los trabajos adolescentes son con pares, ¿sí? No los pueden hacer a solas y tampoco en la familia. Necesitan amistades, bandas de pares donde hacer muchas de sus exploraciones, ¿sí? Y también el desarrollo de la identidad. A esta edad aparece un gran trabajo de la asunción de la identidad de género, ¿sí? Y la definición de la personalidad, cómo soy y cómo quiero ser, en muchos sentidos, no solamente de la identidad de género, ¿sí? Piensen que los adolescentes empiezan en la secundaria a pensar cómo quieren, a quién se quieren parecer, qué quieren estudiar, cómo va a ser su futuro. Entonces, esto también es una búsqueda de, para construirse un futuro, tienen que construirse un pasado, tener claro de dónde vienen y cómo son, ¿sí? Gran construcción de la identidad de personalidad. Avanzamos un poquito más. Esto es como un panorama así general de temas que van a aparecer. Bueno, lo primero que es importante entender es que la pubertad trae una serie de cambios hormonales, físicos, biológicos, ¿sí? Los niños empiezan de pronto, primero que la pubertad está comprobado que cada vez se adelanta más, ¿sí? Así que en las infancias aparecen más precozmente, hay un adelanto, digamos, entre las generaciones de la primera menstruación y de todos los cambios corporales que trae la pubertad cada vez más tempranamente. Entonces tenemos niños en los cuales acontece ya un cambio corporal muy brusco. Y aparece la genitalidad, ¿sí? Un cuerpo preparado biológicamente para una relación sexual, para procrear, para ser padres en algún momento. Son un montón de cambios que trae la genitalidad, y también sensaciones. Ustedes piensen que la sensación del placer de la genitalidad empieza a ser novedosa, porque si bien la boca, por ejemplo, ¿no? Era un lugar de placer ya en la infancia, porque el succionar de un bebé, ahí hay una sexualidad infantil en juego, pero hasta la boca, que era parte de la sexualidad infantil, se erotiza, ¿sí? El primer beso de la pubertad, adolescencia, tiene otra connotación que obviamente el succionar de un bebé, ¿sí? Empiezan a haber un montón de sensaciones que el joven va a tener que investigar y escribir en su cuerpo, ¿sí? Porque se van a apropiar de lo que sienten con experiencias, ¿sí? Y estas experiencias el joven lo hace frente al espejo o con su propio cuerpo, investigándose. Por eso empieza la época de maquillarse, pintarse, vestirse, o sea, mucha atención a cómo apropiarse de ese cuerpo, tatuarse, pintarse.
y también con otros, en experiencias con otros pares, ¿sí? Con quién se está, digamos, con quién se ven, con quién es las primeras veces de muchas cosas, con los amigos también, no solamente las parejas, que son también de mucha exploración en estas generaciones de púberes adolescentes, ¿sí? Pero todo esto trae muchos cambios, cambios corporales y cambios de humor y emocionales, ¿sí? Por todas las transformaciones que el joven tiene que atravesar. Así que esto para tener idea, digamos, de cómo es un impacto tan fuerte que de pronto no solo ellos no se reconocen porque el cuerpo se vuelven torpes, no miden su fuerza, tienen nuevos impulsos, nuevas sensaciones y encima tienen que reconocerse en el espejo, ¿no? Con granitos, con cuestiones nuevas que no estaban en el cuerpo infantil. Y también para la familia, para quienes cumplen las funciones familiares, deviene un extraño, ese niño hermoso, digamos, muy cuidado, digamos, muy divinizado, empieza a tener nuevos olores porque no se quiere bañar, porque la pieza es un desorden, porque se mete muchas horas en el baño, ¿no? Empieza a ser como novedoso de sensaciones que se juegan en lo vincular con la familia, ¿sí? Y que a veces generan hasta medio rechazo o por lo menos incomodidades con estos cambios que no son con el perfume de los bebés, ¿sí? Tienen otras cosas hormonales y sensoriales que generan extrañeza en el propio joven y en quienes cumplen las funciones parentales. Avancemos una más. El tema es que estos cambios, como decía yo antes, motivan, ponen en marcha la pubertad como un hecho del desarrollo, pone en marcha todo el crecimiento psíquico, le llamamos nosotros, los trabajos emocionales por hacer, ¿sí? Entonces, la pubertad es como que pone la primera para el arranque de las adolescencias, ¿sí? Una de las cuestiones que van a generar estos cambios corporales, este cuerpo genital nuevo, estas sensaciones nuevas que tiene el puber, que es la vergüenza, la timidez o los impulsos, de pronto se vuelven también, reaccionan mal y bueno, y dan un manotazo a algo o llamar la atención. Hay como emociones que también se, se expresan de manera impulsiva, porque el puber al principio no regula también el cuerpo nuevo, ¿sí? Uno de los espacios donde más van a ir desarrollando todo esto novedoso que le pasa, como decía antes, es con pares, ¿sí? Entonces, todo lo que el puber adolescente va a empezar a hacer con el cuerpo en relación al deporte, en relación al artístico, en relación a todos espacios en banda con otros pares, va a ser muy propicio para ir sublimando todo esto que tiene que ver con la genitalidad, ¿sí? Además de curiosear y explorar y definir la genitalidad propia. ¿Sí? Pero también empieza como un gran desarrollo en la adolescencia de caminos a sublimar y desarrollar, como es el arte, el deporte, y ahora vamos a ver también, vamos a otra diapositiva, que también empieza a tener un salto muy grande todo el desarrollo cognitivo en la adolescencia. Porque ustedes saben que a diferencia de la infancia, en la adolescencia se genera la posibilidad de un nivel de abstracción más compleja que en la infancia, ¿sí? Se puede hacer una metáfora, se puede, digamos, imaginar, soñar, pensar con otra complejidad, ¿sí? Entonces, ese desarrollo cognitivo también es algo muy interesante a desarrollar. La curiosidad, no solamente en el cuerpo, sino en cualquier desarrollo. Piensen que los adolescentes empiezan a desarrollar mucho el pensamiento, ¿sí? Interesarse por temáticas adolescentes y empieza a ser también, como decía antes, un interés, qué van a hacer ellos, qué van a estudiar, qué van a trabajar cuando terminen el colegio, qué modalidad elegir en el colegio, ¿sí? Qué orientación. Ya empieza como todo ser trabajos también con el pensamiento, donde también se va sublimando todo esto que tiene una gran impronta corporal, ¿sí? Pero el adolescente va a construir un proyecto vocacional y un proyecto de vida mientras es adolescente. Avanzamos una más. Y con esto además viene, bueno, todo lo que es la conformación de la sexualidad, ¿sí? Con esto nuevo que es la genitalidad. Y ahí aparece toda la búsqueda de los jóvenes de encuentros genitales con otros, también con el propio cuerpo. La masturbación, por ejemplo, es algo saludable, esperable, que ya estaba en la infancia, pero reaparece en la pubertad, ¿sí? Porque hay una curiosidad por estas sensaciones nuevas que solamente se entienden experimentándolas, ¿sí? Entonces el adolescente tiene como
una avidez de explorar sensaciones nuevas, ¿sí? Una más, Alana. En esto de la vida afectiva, vamos a tener que el adolescente va a ser como un trabajo en paralelo, les diría yo. Por un lado, va a ser un montón de trabajos con pares, y ahí van a estar sus vínculos de amigos, sus vínculos de encuentros genitales con otros, y a su vez va a ser un gran trabajo con el adulto, ¿sí? Y ahí viene el tema difícil de cómo acompañarlos, ¿sí? Porque el adolescente lo que tiene que hacer, el puber, piensen que en la infancia toda la vida afectiva se creó con la familia, con lo familiar, ¿sí? Con aquellos, piensen que en la infancia, la sexualidad como la entendemos, que no es genitalidad en la infancia, está dada desde el otro, ¿sí? El otro que le piensa un nombre, lo cuida, lo mima, le calma el hambre y el frío. Un bebé, también en cada mimo, en la infancia se introduce el placer en el cuerpo de ese bebé, ¿sí? Entonces la sexualidad infantil está tejida de todos los vínculos familiares, que fueron quienes acompañaron y mimaron ese cuerpo. En la adolescencia, pubertad, adolescencia, que aparece la genitalidad, el gran problema es que el adolescente tiene como que soltarse de lo familiar, soltarse en el sentido de que todo lo erótico de la genitalidad la tiene que vivir con otros que no sean la familia, ¿sí? Vieron que los púberes se empiezan a poner como ariscos corporalmente, medio que no quieren que los adultos, primero porque no quieren que los tratemos como niñitos, y también como que si los abrazamos, los tocamos, como cuando eran chiquitos, esto se los erotiza, entonces empiezan como a necesitar tener bastante distancia corporal del adulto, ¿sí? Que muchas veces los padres me consultan, ¿por qué ella no me quiere? ¿Por qué ella no quiere que lo abrace? Pero no es que no los quieren, sino que no los quieren de la manera infantil, ¿sí? Ya no pueden tolerar ese contacto corporal de la infancia porque si no se erotiza, ¿sí? Entonces se requiere otra manera de acompañarlos hasta corporalmente, pero sí nos necesitan y sí necesitan al adulto, ¿sí? Pero encima de que nos van a poner distancia corporal, empiezan a ser rebeldes y a confrontar, decimos nosotros, ¿sí? El adolescente empieza como a llevarnos la contra, a oponerse, ¿sí? A hacer lo que se llama Winnicott, que fue un médico y un psicoanalista de hace mucho tiempo, la confrontación adolescente, ¿sí? El adolescente necesita empezar a pensar diferente al adulto, porque es un ensayo de autonomía, ¿sí? Si piensa igual que el adulto, sigue siendo como niño, ¿sí? Piensen que los niños le daban bastante autoridad y poder al adulto, si bien los niños de hoy son bastante confrontativos también, pero que creían en un poder de un otro más poderoso, y por eso los niños le creen al adulto, le creen muchas de las cuestiones, creen en Papá Noel, creen las cosas que el adulto sostiene, ¿sí? En cambio, el adolescente va a hacer todo el tiempo caer al adulto, y cuanto más lo idealiza en la infancia, más lo va a confrontar, ¿sí? Y digo adultos porque son la familia o quienes cumplen las funciones parentales y los relevos de la familia, ¿sí? Como son los profesores, los entrenadores de un deporte, que también son referentes adultos en acompañar las pubertades adolescencias, van a ver que el adolescente va a necesitar el adulto, porque eso es muy importante. Winnicott decía que el adulto no abdique, no se vaya, no se escape a esto, porque hay que estar ahí, ¿sí? Una de las mayores problemáticas que uno ve a veces en los púberes adolescentes de hoy son aquellos que quedan demasiado solitos, ¿sí? Incluso aquellos que se los deja hacer todo lo que quieren, ¿no? Me acuerdo de un adolescente que me decía en el consultorio, que estuvo muy solita de chica, por suerte tuvo una abuela que la crió bastante, pero me decía, a mí me hubiera gustado tener papás que me reten. Yo cuando iba al colegio inventaba que mi papá no me dejaba salir, pero era mentira, lo que ella necesitaba era un padre, alguien que le pusiera un límite, ¿sí? Porque en realidad estaba tan sola que podía hacer lo que quería, pero eso era un desamparo para ella, ¿sí? Entonces, paradójicamente el adolescente te va a cuestionar todo el tiempo, quiere hacer lo que él quiere, pero necesita del otro adulto, ¿sí? Que esté ahí y que también le vaya marcando bordes. ¿Sí? Y esa confrontación es la manera del adolescente de decir, quiero pensar distinto, ¿sí? Y se opone y empieza a ensayar otros modos de pensar de la familia. Hay una pregunta por ahí, ¿no? Sí, Diana, a ver, o se te Hola, escapa. Sí, Sí. Diana. buenas tardes. Bueno, yo tengo un problema tengo una hija ya
No sé hasta qué edad sería la adolescencia, porque ella está por cumplir, tiene 18, pero en un par de semanas cumplí 19. Bueno, yo tuve todo lo contrario. Fui muy, ¿cómo te digo? Fue una madre muy acogedora, o sea, muy preocupándome por ella por todos los aspectos. Yo cuento mi caso. Ella a los 15 años se rebeló, ya venía arrastrando en plena pandemia. Eso también quería preguntarle con respecto a las secuelas de la pandemia. Ella en plena pandemia cumplió 15. Sí. Bueno, y al 2021 empezó a rebelarse, empezó a estar depresiva, agresiva, hasta que llegó el punto de confrontarnos todos los días. Encima tengo una hija que se llevan 11 años y eso también todo le molestaba, todo. Y siempre estaba triste, depresiva, agresiva, hasta llegó el punto de decidió de irse de casa, se fue de casa. Yo pedí ayuda en el colegio, pedí ayuda en el ministerio de... Me acuerdo y me pongo sensible, perdón. Pedí ayuda y no alcanzó, porque dice que ellos están en la edad de decidir. Y yo la pasé mal como mamá, porque traté de hacer de todo, pero no alcanzó. Entonces decidí soltar y dejarla hacer hasta que ella se acerque. Pero la pasé mal, estuve un año depresiva porque el nido vacío me afectó. Estoy esperando que ella se acerque y quería saber cómo actuar, cómo revincularme, porque tampoco el juzgado de menor me ayuda, porque dice que, que no hay que estar encima de ellos porque es peor. Y uno como madre trata de buscar herramientas, por eso estoy acá, y revincularme con ella, porque también hay familiares que se meten y también en vez de ayudar, eh, contamina la situación. Claro. Y me dicen en el juzgado que yo no puedo hacer nada porque ella está en la edad de decidir y ella depresiva necesita muchas cosas. Entonces, bueno, por eso estoy acá. Claro. Bueno, Diana, qué historia, digamos que está bien, me parece muy bien que lo puedas compartir Ojo, ojo, que yo estoy separada del padre, el padre tiene su vida, yo la mía, y creo que todo es un conjunto de cosas, pero como mamá desesperada, me gustaría tener algunas herramientas para vincularme con ella, porque obviamente es mi hija. claro. Bueno, tal vez ahí lo importante sería, primero, la primera pregunta, ¿adolescencia? Sí, es todavía adolescente. La adolescencia no se define por una edad cronológica, no es que podamos decir, a los 20 ya no se es adolescente, porque le llamamos adolescencia a los trabajos de estos cambios, ¿sí? Y a veces en un joven lleva una edad, en otro lleva otra, ¿sí? Pero todo lo que voy a plantear hoy tiene que ver con trabajos adolescentes. Mientras esto se está en construcción, todavía hay adolescencia. Obviamente no se llega, si se tiene 30 años ya la adolescencia terminó, ¿sí? Pero hoy en día hasta los 20 y 20 y pico todavía encontramos en proceso y en construcción trabajos adolescentes. De lo que vos contás, Diana, digamos, tal vez lo más importante ahí es que vos te sigas intentando revincular con tu hija. Hay algo que en la adolescencia no se puede hacer, no se lo puede forzar y tampoco se lo puede como corporalmente agarrar de la mano, como uno hace con un niño, ¿sí? Un niño se va a tocar en el chufe, uno lo agarra y le dice no y lo llevamos para otro lado, o no quiere ir a otro lado y uno lo agarra del cuerpo y lo lleva. A un adolescente, además de que es un sujeto de derecho que puede decidir, como te dijeron los juzgados, tampoco corporalmente sirve a la fuerza agarrarlo, porque se complica más, ¿sí? También el contacto corporal a la fuerza, ¿sí? Pero vos tenés que intentar, si vos sabés dónde está tu hija, si está con alguien de la familia, alguien conocido, vos seguís intentando, digamos, vincularte con ella, comunicándote, preguntándole si la podés ver, o mandándole una carta, o mandándole, una carta es vieja, de otra época. O sea, que un adolescente sienta que el otro tiene ganas de estar cerca, ¿sí? Muchas veces ahora lo vamos a ver después con otras, vos hablaste también de depresión, hay otras Las secuelas diapositivas de más. la pandemia, las secuelas de la pandemia. Por eso, pero vamos a ubicar también, hay situaciones de crisis adolescentes,
primero que una crisis implica un momento difícil, pero que no necesariamente implica psicopatología, ¿sí? Entonces los adolescentes, entre que ya la edad es crítica, la edad es de crisis, ¿sí? Y a eso se sumó la pandemia, que estamos viendo todavía hoy muchos jóvenes que están muy tristes o que no pueden salir de la casa o que tienen otros síntomas, ¿sí? Porque todos estos trabajos que hoy yo voy a recorrer estuvieron como 1 año y medio suspendidos, ¿sí? Un joven en su casa encerrado no puede salir con amigos, no puede generar un montón de cuestiones con su cuerpo y con los otros, quedó como detenido. Así que vemos con retroacción en el tiempo síntomas, y lo tomaría así, síntomas porque son en el sentido de llamados de atención, de sufrimiento, pero que no necesariamente implica psicopatología. Entonces, para alentarte, Diana, o sea, me parece que es importante que vos te sigas vinculando con ella y que muchas veces un proceso adolescente es muy crítico en determinado momento. Yo he trabajado mucho con adolescentes que te decían que los odiaban a los padres, que no los podían ni ver, y de hecho hasta actuaban cuestiones difíciles corporalmente o de violencia o de actuaciones. Y uno los ve cuando termina la adolescencia, después de unos años, cómo vuelven y se apropian de mensajes o de valores de la familia que en esa época crítica adolescente defenestraron, ¿sí? Porque todo requiere un tiempo de confrontación y después que decanta a ver ese adolescente qué cuestiones familiares después retoma o lo sigue teniendo, ¿sí? Y hay una vuelta, lo que pasa es que hay que esperar un tiempo. Winnicott decía, la adolescencia lleva tiempo, entonces es muy difícil bancarse esos tiempos tan críticos, ahí donde el adolescente te rechaza o no. ¿Y había otro Mariana, comentario? Sí. sí, algo para tranquilizarla, Diana, el solo hecho que esté acá, ¿no? Y escuchando y buscando ayuda y una red de contención o algo, y que te puedas manifestar así, es un montón, porque habla que desde tu corazón vos querés acercarte, cambiar. Entonces, quédate tranquila, ¿no? Porque es lógico todo lo que padeces y demás, pero quédate tranquila porque siempre hay algún otro que te va a poder ayudar, que te va a poder, pero que estés acá es un montonazo. Bueno, quería seguir justamente con otra pregunta. No sé, Diana, espero que estés un poquito más calma. Me parece que Mariana también fue muy, muy clara. Hay justo una pregunta ¿qué quisiste decir, Mariana, con esto de que se erotizan? Porque una mamá dice que ella le hace masajes cuando tiene 14, en los pies, en la espalda, cuando viene dolorido de algo de deporte o demás. ¿Y qué pasa si eso está mal o si... Bueno, parece que no le quedó muy claro. Sí. Bueno, es interesante lo que traen. En general, el que marca igual el tiempo de cuánto los podemos tocar, abrazar o no, es el propio adolescente, ¿sí? Ellos te van a decir cuando sí les viene bien, porque no es que todos los adolescentes no son más cariñosos. Tenemos algunos que son mucho más pegotes. Tal vez si es un adolescente que está muy pegoteado todavía corporalmente a una mamá, con masajes o con otras cosas, y no tiene vínculos con pares, yo trataría como de soltarlo un poquito, ¿sí? Pero son ellos los que te van a marcar, no me toques más, o va a buscar una novia que le haga masajes en algún momento, porque van haciendo esa transición, ¿sí? Digamos, pero son ellos mismos los que te van marcando como una distancia corporal. Yo lo que más quiero como que ustedes no lo sientan como que no los quieren, sino como una distancia necesaria que se va en la medida que se va creciendo y que después vuelve a retomarse la cercanía corporal, cuando todo eso está más calmo, ¿sí? O sea, cuando el adolescente también organiza su vida afectiva y ya tiene clara su identidad y tiene incluso a veces una pareja o qué identidad tiene, vuelve a ser muy afectivo con la familia, ¿sí? Es un movimiento constante, por eso también en eso no hay ni recetas ni edades, ¿sí? Pero, bueno, avanzamos un poco más, Alana, a ver, que hay más diapositivas y igualmente está bueno esto, no importa, si ustedes interrumpen, seguimos hablando y se llega a donde se llega, ¿sí? Las cuestiones de género, ¿sí? Tal vez esto lo enuncio rápido, pero el género es, a ver, una cosa es el sexo biológico, que es con lo que nacemos, y otra cosa es la identidad de género, que es una construcción social, ¿sí? Que ser varón, sentirse varón o mujer, cuando uno es pequeño, fíjense en la infancia, la identidad de género es atribuida desde el otro. Antes de nacer ya la familia piensa un nombre, si es varón o mujer, le compra la ropa, piensa quién se va a parecer, piensa que va a jugar al fútbol o de qué equipo va a ser. Bueno, son categorías de género dadas desde el otro.
en la adolescencia y con la pubertad, el gran trabajo que tiene que hacer el puber adolescente es él asumir qué identidad de género va a tener, ¿sí? Obviamente, en general, coincide bastante con una transmisión a lo largo de la infancia, pero hay veces que no, que entra en conflicto y él se siente diferente de cómo le han otorgado una identidad de género diferente a su sexo, por ejemplo, ¿sí? En la adolescencia y en la infancia, todo lo que es la identidad de género es una construcción. Tal vez es muy importante, nosotros tenemos una ley de identidad de género en la cual hay que prestar atención a cómo un niño o un adolescente se siente que es, ¿sí? Y qué tipos de relaciones va armando, de quién se enamora, con quién quiere estar. Esto es muy móvil. También en la adolescencia es importante como esperar a la construcción con todas las exploraciones que tienen que hacer, ¿sí? Digo, porque ahora, incluso las generaciones de ahora son mucho más variables que de otra época. Ellos te dicen, no sé, yo voy, estoy probando, yo estoy, ¿sí? Estoy con tal y el adulto quiere saber, ¿es tu novia? ¿Qué es? ¿Y vos qué sos? ¿Sos varón? ¿Sos mujer? ¿Cómo te sentís? Y ellos están, muchas veces defienden como, no etiquetas, sino como ir explorando algo para definir recién cuando termina la adolescencia, ¿sí? Pero sí es importante cuando un joven o puber, digamos, va sintiendo o pidiendo ayuda en algo de esto, es pertinente a veces una consulta o un acompañamiento también de la familia, que a veces es la familia la que le es muy difícil como aceptar categorías de género diferentes a lo tradicional de otra época, ¿sí? Es un gran cambio. Avanzamos otra más. Pero eso da para todo un taller, la identidad de género. Temáticas adolescentes, como decía Diana, que pueden aparecer en la adolescencia, y insisto, como situaciones de crisis, no como de psicopatología, ¿sí? Los adolescentes te hablan, por ejemplo, de sus relaciones tóxicas, le llaman ellos, ¿sí? Como empiezan a tener primeros vínculos con otros, de amor, de enamorarse o de estar con alguien. Lo tóxico es muy interesante, se me han pedido muchos talleres en escuelas secundarias, jóvenes que quieren prevenir entre ellos las relaciones tóxicas, que es cuando alguien es muy posesivo con el otro, ¿sí? Muy controlador, digamos. Ellos, los jóvenes, están como construyendo la posibilidad de quererse y querer al otro, y por su inseguridad a veces es posible que armen vínculos muy posesivos, ¿sí? Pero es esperable y saludable que esto tenga como un respeto de la alteridad del otro y propia, ¿sí? Que nunca haya algo, si no se devienen violencias, ¿sí? Después todo lo que tiene que ver con la sexualidad, no solamente la prevención de los embarazos, sino de las enfermedades de transmisión sexual, en toda la etapa nueva de la genitalidad. Eso es muy importante, que los chicos tengan charlas, talleres, que consulten a una ginecóloga o a médicos especialistas en pubertad, sexualidad, donde ellos puedan hablar, consultar a un médico de todos los cambios corporales nuevos, y también que puedan tener información sobre cómo cuidarse, en el sentido de poder elegir y poder decidir ellos, digamos, cuándo quieren algo, que sobre todo el respeto de la no violencia, ¿sí? El consentimiento es un tema muy interesante para trabajar entre jóvenes, que cualquier experiencia sea con consentimiento entre pares, ¿sí? Después, independencia, autonomía, la sociabilidad, es como para prestar atención si algún joven está muy solito y no tiene amigos, es como también para prestar atención de qué le anda pasando, que está como obturado esa posibilidad de socializar. Y también los problemas en el estudio, ¿sí? Piensen todos los cambios psicofísicos que está haciendo un adolescente, el tema del estudiar. Es interesante cómo ayudar cuando, si bien en general no les interesan las materias del colegio, de secundaria, es muy importante que en la adolescencia se pueda investir el placer por pensar, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces al adolescente le gusta pensar cosas que no son las del colegio, digamos, pero el pensamiento tiene que ser un recurso valioso, porque eso vamos a tener adultos con capacidad para pensar, ¿sí? Decidir por sí mismos y pensar, y no es solamente con contenido académico, sino decidir, pensar por sí mismos. Por eso cuando un adolescente habla, se pone a filosofar de algo, se ponen fanáticos de algún tema, hay que escucharlos, dejarlo que hablen, que investiguen, ¿sí? Primero tomarlo a veces como algo transitorio, porque van a ver que van a cambiar, de pronto se vuelven como muy fanáticos de un tema y después cambian para el otro lado, porque están probando, pero lo importante es el ensayo de pensar también en sus debates y en sus teorías, ¿sí? Y muchas veces
diferenciándose del adulto, ¿sí? Como para ensayar, pensar por sí mismo. Avanzamos más, Elena. Bueno, acá también aparecen otras situaciones que, como decía Diana, encima las tenemos que ver a veces como acentuadas después de la pandemia. Ya dijimos lo tóxico entre pares, la saturación que tienen los jóvenes por las redes, ¿sí? Ellos tienen un bombardeo de información todo el tiempo. Entonces, muchas veces tienen una sobreestimulación de pantallas. Me acuerdo un joven que me decía, me saqué TikTok por un tiempo porque necesito descansar, porque si no me doy cuenta que me pierdo mucho tiempo cuando las pantallas van absorbiendo a los chicos y sobre todo no para socializar, porque las redes a veces necesitan las redes porque ahí están los amigos, porque ahí se vinculan, ahí organizan dónde se van a juntar, pero otra cosa es cuando empiezan a ser como tragados por las redes de una manera como de lo perceptiva y vacía de vínculos, ¿sí? Sino más que nada como algo sensorial que estimula, excita, pero no ayuda ni a pensar ni a vincularse. Esto es muy importante, porque es como una problemática que tiene la generación de hoy, ¿sí? Después la tristeza, el abatimiento, también lo planteó Diana, la tristeza y el sentirse triste o apático, ¿sí? A veces también los jóvenes lo que aparece mucho es como el vacío, como no tener ganas de nada. Eso también es algo como para prestar atención. Cuando un joven, en general no tienen ganas de estudiar, pero cuando no tienen ganas de nada, ni de salir con los amigos, o de hacer o de pensar en alguna otra cosa, ver una serie, una película, ahí hay algo como, o sea, para llamar la atención, para prestar atención de falta de deseo, ¿sí? Que eso es muy importante como motor en los procesos adolescentes, que tengan ganas de algo, que seguro va a ser diferente al adulto, pero por lo menos con todas estas temáticas. Avanzamos una más, Alana. Bueno, signos de alerta, entonces, para consultar, ¿sí? Acá es importante esto, ustedes como padres, padres o yo digo, no quiero decir padres como padres biológicos, sino digo quienes cumplen las funciones familiares, ¿sí? Que la función familiar es sostener, poner límites, cuidar, querer, esas son las funciones familiares, ¿sí? ¿Qué signos de alerta pueden tener, como decía Diana, para hacer una consulta? Y esto lo pueden hablar en la escuela, si tienen gabinete en la escuela, o pueden hacer una consulta a un psicólogo, es un buen recurso como ir a un pediatra, ¿sí? No hace falta que haya un problema. Antes se iba al psicólogo cuando había algo muy grave. En realidad hoy en día es como una consulta de salud, ¿sí? Preventiva. Muchas veces también en un psicólogo, que también tal vez vendría bien a Diana, también como un lugar donde te asesoren, te acompañen en la función de ser padres, ¿sí? En el acompañamiento, en cómo intervenir y en lo que uno va sintiendo desde las funciones parentales, que por momentos se angustia o se deprime o no sabe cómo acercarse, cómo hacer. Eso es un buen motivo de una consulta de asesoramiento familiar, parental. Pero prestar atención a cuando hay una tristeza persistente en un joven, cuando aparece demasiada falta de concentración, de que no pueden pensar, ¿sí? No solamente en el colegio, sino que no piensan en nada. Cuando hay un chico demasiado metido para adentro, que no sale, que está en la casa y que no tiene amigos, ¿sí? También cuando hay una alteración en el sueño o en la alimentación. Después, obviamente, síntomas como autoagresiones o conductas de riesgo, ¿sí? Impulsividad o violencias, cuando aparecen cosas como muy de enojo y de no respetar la alteridad del otro, como puede ser un bullying o otras situaciones así, incluso entre pares, ¿no? Donde aparece algo, digamos, como de fuerza, que no respeta al otro, no respeta lo propio, ahí... Conductas de riesgo, preguntan qué es, Micaela. Y conductas de riesgo puede ser, por ejemplo, una autoagresión, que un chico se corte o que se lastime, puede ser considerada conducta de riesgo. Otras veces son de otra índole. Hoy en día los chicos consumen de todo, ¿sí? El alcohol, por ejemplo, es algo como muy a mano en la secundaria, con las previas, y entonces ahí es como, a veces hay como que hacer como una lectura de lo que es epocal y que, bueno, todos toman un poco, digamos, y cuando ya implica una conducta de riesgo, ¿sí? Ya cuando deviene algo que, bueno, un chico que toma excesivamente y lo tienen que atender, también, bueno, otras conductas como, me acuerdo un chico que
que que era skater y que siempre, siempre tenía, por suerte, un grupo de amigos, pero siempre venía como lastimado, ¿sí? Y me decía que porque la forma también de ser como reconocido en su grupo de amigos era el que tenía más marcas en el cuerpo, ¿no? Si bien yo sabía por los skaters que he tenido otros pacientes que hay algo de eso, de que el líder es el que hace las pruebas más difíciles, hay un borde, ¿no? Entre el que se admira porque se animó a hacer la prueba más difícil a aquel que se lastima todo el tiempo, ¿sí? Me parece que eso es importante. Hay chicos que también aparecen, se lastiman o se quiebran, también a veces no a propósito, sino con conductas así, digamos, bueno, algún deporte o algún riesgo que también hacen para llamar la atención y hay que acompañarlos en esto de, bueno, siempre el cuidado de la integración corporal, ¿no? Y de lo psíquico, más allá de que ellos están siempre en el límite. Piensen que los adolescentes les encanta probar hasta dónde pueden. Se sienten recontra omnipotentes, encima creen que no les va a pasar nada, ¿sí? Entonces ahí está también la función del adulto, de decir, no, eso no, te podés lastimar, aunque no nos den bolilla, porque más de una vez transgreden igual, ¿sí? Pero el límite no es lo mismo un joven que va y se manda alguna, pero tuvo un padre que le dijo eso no y después lo retó o lo cuidó, digamos, que aquel otro que no tiene esa instancia, digamos, de cuidado y de peligro, que en realidad es un peligro, ¿sí? Es como eso también es una función afectiva. Parece que siempre los estamos retando, pero en realidad los estamos cuidando. Y está bueno, ahí aparece el cómo acompañar del adulto, que no tiene que ser con violencia. Si bien los adolescentes muchas veces sacan a los adultos, nos sacan, ahí está el gran desafío, cómo sostener un límite sin uno sacarse a la fuerza o decirlo, lo tenés que hacer porque lo digo yo y nada más. En el adolescente hay como que darle argumentos y hay que fundamentar y sobre todo la mayor razón para decirle a un adolescente que algo no puede hacer es porque le puede hacer mal y uno se lo dice porque lo quiere cuidar, ¿sí? Ahí hay algo de lo afectivo en juego, que no es, te lo digo yo porque yo tengo más fuerza o sé más que vos, ¿sí? Igual no es solamente el contenido de lo que uno dice, sino el cómo, ¿sí? Los adolescentes te miran no solamente las indicaciones de prohibiciones, sino también como uno, si se las dice uno con afecto o no, en la actitud, ¿sí? En el cuerpo, con un grito, con un reto, con un prohibirles algo o hay algo de cuidado, por más que haya desbordes muchas más de una vez, ¿no? Avanzamos un poco más, Lana, que no vamos a tener mucho más tiempo. Hay una pregunta, Mariana, que dice Sí. que ya hicieron al principio, ¿a qué edad vos considerás que comienza la pubertad? La pubertad es un hecho, como es un hecho biológico, es algo que aparece cuando aparece lo biológico de la primera menstruación y de los cambios también hormonales en el varón. O sea, es un hecho del desarrollo, o sea que algunos de esto puede ser entre los 10 y los 15 años, pero como decía, es el momento que lo va a marcar lo biológico, ¿sí? La pubertad. Eso no es algo que, a partir de ahí, es como eso ya motoriza el inicio de la adolescencia, porque la adolescencia le llamamos a tramitar todos los cambios que trae la pubertad, pero la pubertad es algo que nadie sabe y que tiene que ver más, hoy en día el promedio es a los 10 años, pero en chiquitos de 8 que a veces tienen los primeros cambios hormonales. Lo que pasa es que igual ahí los cambios psíquicos van a llevar más tiempo, por más que tengan un desarrollo, una nena que desarrolla a los 8 años y tenga una primera menstruación, eso es una dicotomía, pero bueno, algo a acompañarla porque todavía tiene tiempo de infancia por recorrer antes de empezar a tramitar la curiosidad y la inscripción de la genitalidad como sensaciones y como capacidad, digamos, de la genitalidad, ¿no? Mariana, antes Sí, incluso se decía que empezaba más a partir de los 12, 13, pero realmente ahora como que se adelantó, sí, ¿no? se adelantó y lo Nos dicen. iba preparando. Claro, no se sabe si es por lo médico, por la alimentación, pero en toda la cultura occidental sobre todo, viene cada vez, me lo decía la médica ginecóloga, más precozmente, ¿sí? Bueno, problemáticas que vamos a ver también en los procesos adolescentes, bueno, todo lo que tiene que ver con las redes, eso da para otro taller aparte, digamos, pero ahí mencionamos el ciberbullying, la adicción cuando está demasiado capturado, absorbido por la pantalla, ¿sí? El grooming, que saben que tiene que ver con contactarse con adultos, que como todo lo que es del abuso, en realidad también hay que pensarlo en las redes, ¿sí? El abuso de violencias entre pares y también con adultos. Entonces acá hay mucho para estar atentos, acompañar y poder como acompañar, digamos, cómo los chicos manejan esto. ¿Sí?
ahí preguntaban la pregunta de cuándo habilitar. Las redes. Sí, ese es un gran debate, cada vez se adelanta más. Yo me acuerdo que antes era como, bueno, lo habitual era que los niños tuvieran un celular y accedieran a estas redes celulares en la secundaria, ¿sí? Cada vez más uno ve niños, y también desde las familias, estas son decisiones familiares. A mí me parece que es muy importante que primero que un niño pequeño tenga tiempo de jugar sin redes. El jugar, que es con los juguetes o con algo, digamos, con objetos que no sean virtuales, es algo necesario para el desarrollo infantil. Y en la adolescencia también me parece que no es cuándo empieza, sino cómo se usa, ¿sí? Las dos cosas, obviamente, porque a veces uno da acceso primero a, bueno, que tengan un grupito de WhatsApp y con gente conocida, pero el tema es la cantidad de tiempo y la calidad de lo que un joven hace con un celular o con redes, que además puede ser la compu, puede ser YouTube, puede ser... me parece que en eso es para llamar la atención cuando un puber o adolescente empieza a estar como demasiado capturado por algo virtual que no implica ni pensamiento ni tampoco vínculos con otros, ¿sí? Esa cosa a veces de juegos en redes que van capturando y que no... Y se ponen nerviosos los chicos y se ponen más impulsivos porque también es una sobreestimulación que altera, entonces se necesita como... poner tiempos de pausa y de otras actividades, salirse de las redes. Aparte, la vida pasa en las redes y afuera de las redes, ¿sí? Es tan importante uno como el otro. Creo que hoy en día muchas veces eso es un grande debate, como a veces los límites en la adolescencia es sacarle un celular a un hijo. A veces hay personas adolescentes que si le sacas el celular es como sacarle un brazo a un chico, digamos, porque sus amigos, su vida está ahí. Así que también yo eso lo evaluaría, digamos, pero hay que ver cómo en cada situación se va evaluando, ¿sí? Avanzamos un poquito más, Lana, pues ya vamos a tener que ir terminando para dejar preguntas. Bueno, eso también tiene que ver con las redes. Avancemos una más, Lana. Otra cuestión, bueno, esto ya no sería en las redes, sino en el cuerpo a cuerpo, pero podemos encontrar chicos muy inhibidos. También en esto me parece importante, hablamos de la rebeldía, pero también hablemos de adolescentes que son demasiado correctos, ¿sí? Aquellos adolescentes que siempre hacen todo bien y que les va muy bien en la escuela, no generan síntomas, porque no son problemáticos, pero sin embargo son o muy retraídos o muy inhibidos y no quieren salir o no tienen amigos. Eso yo también prestaría mucha atención, porque tal vez son los menos detectados porque no molestan en la escuela, no molestan tampoco en la casa porque cumplen con los ideales familiares y a veces hay sufrimiento en esas inhibiciones, ¿sí? Bueno, vamos si no al final, Alana, para dejar los últimos minutos. Esto ya lo vimos, de relaciones tóxicas, avancemos una más. Acá hay una más. Esto lo que quería decir es, lo importante es que en infancia y en las adolescencias siempre los diagnósticos, lo que le pasa a los chicos se escribe con lápiz, dice una autora. Esto significa que no hay que etiquetar, ¿sí? Por más que un adolescente tenga problemas de alimentación en un momento o otro parezca que es impulsivo o agresivo, me parece muy importante no etiquetarlos, porque el adolescente te mira y si nosotros le ponemos de nombre, vos sos de tal manera, ellos también se apropian como de esa identidad, ¿sí? Entonces, no dejemos o depresivos, digamos, de ubicar que son momentos y crisis, pero ellos son Juan, María o Pedro y su identidad es muy compleja y está bueno no etiquetarlos con síntomas o con problemáticas que definen un momento o un momento crítico particular, ¿sí? Y la última, Alana, esta. Recomendaciones, bueno, saber que los cambios que atraviesan los adolescentes despiertan mucha extrañeza, esta ya lo dije, desde lo corporal y también desde lo conductual, ¿sí? Siempre hay que poder generar tiempo y espacios de privacidad de ellos, ¿sí? Y al mismo tiempo de comunicación con ellos, tal vez lo que traía Diana, estar comunicados y al mismo tiempo el adolescente todo el tiempo va a necesitar que los dejemos solos en su pieza, que van a tardar más en el baño, que no te van a contar de algunas cosas de sus amigos o de la escuela, y uno tiene que estar ahí como haciendo un equilibrio, pero estar conectado, ¿sí? Y esperar ese tiempo donde ellos, hay momentos que se abren porque ven una película, porque algo pasó y te empiezan a contar, o te cuentan de un amigo, no de ellos, entonces estar ahí disponible, ¿sí? Compartir algún tiempo placentero, familiar, cuando ellos, digamos, están ahí comprometidos, ¿sí?
generar diálogos desde conversaciones a veces sobre temáticas que no tienen que ver directamente con ellos, pero cualquier tema que ellos quieran hablar es como una puerta de entrada a la subjetividad adolescente, así que no la desperdician, ¿sí? Den letra ahí, que ellos hablen, te expliquen la teoría, lo que pensaron o lo que le pasó a no sé quién, porque ahí te están hablando de ellos a través de un otro. ¿Sí? Y consultar, ¿sí? Consultar cada vez que algo les preocupe a ustedes como familiares o que ven algo de sufrimiento, de angustia en ellos, no pierdan la posibilidad de consultar, que es algo preventivo. No significa ni psicopatología ni ninguna etiqueta para los jóvenes. Bueno, hasta acá, estamos sobre la hora, ¿sí? No sé si hay preguntas, alguna otra consulta, Y pregunta. muchísimas gracias, Mariana. La verdad que una claridad, aparte abarcaste un montonazo de cosas, muchísima información. Bueno, ahí veis todos los aplausos. Llegamos a 74 personas. La verdad que qué maravilla hacer esto, ¿no? Poder construir esta red. Acá Diana había preguntado hasta qué edad se desarrollan. No sé, Diana, si querés breve porque hay otras también consultas. Dale, Diana. No, quería saber hasta qué edad más o menos ellos desarrollan para poder tener un límite, en qué momento termina en ese desarrollo de conducta y de personalidad. Gracias. ¿Hasta qué edad es la adolescencia, de alguna manera, digamos? 25 ¿Cuándo decían. definen ellos ya su personalidad y su conducta para decir, bueno, hasta aquí llegó la adolescencia, empieza la vida de adulto? Claro. Yo no daría ninguna edad biológica, porque eso es como medio engañoso, ¿no? Te diría, a los 20 ya se deja de ser adolescente. Primero porque esto es como, así como cada vez más temprano hay la pubertad, aparece lo viejo, también los trabajos psíquicos cada vez se prolongan más, ¿sí? Porque hay trabajos como que los jóvenes vivan solos, que no vivan en las casas familiares, que tengan autonomía, independencia económica, que definan la identidad de género. Uno podría decir que el momento en que termina la adolescencia va a implicar una autonomía en el pensar, en el poder tener una vida autónoma de lo familiar y también una cierta definición en relación a toda su personalidad, en relación a la genitalidad, ¿sí? Cómo se sienten que son, y qué tipo de vínculos con otros. Esos son los trabajos grandes que hace el adolescente y que después siguen toda la vida, porque no es que uno, digamos, porque termina la adolescencia, piensen que hay muchas veces hasta cuestiones de género que se siguen definiendo en la vida adulta, ¿sí? Es un mito eso de que las mujeres maduran más rápido que los chicos, o sea, que los varones. Sí, hay muchos mitos, porque aparte, más que los mitos, también eso es muy cultural y epocal, ¿sí? Va cambiando tanto lo epocal, incluso las categorías de lo femenino y lo masculino cada vez cambian, entonces cuando decís, la verdad es que eso va cambiando, yo diría que eso se define en cada cultura, en cada época y en cada, digamos, y hay muchas variaciones, en una época de determinada manera, hoy en día, digamos, todo lo que es cultural está en constante cambio, ¿sí? No me lo quedaría como etiquetas tampoco. ¿Mm? Bueno, gracias a todos los comentarios. No sé si No te escucho, Patria, estás silenciada. Sí, perdón. Muy buenos comentarios. Acá dice, ¿cómo hacemos para abordar los temas como la primera menstruación en infancias precoces? ¿Hay algún material de consulta? ¿Hay algo para...? Sí, hay un montón de... Esto ya es para hablarlo en la infancia, ¿sí? Lo que pasa que ya en la infancia, los niños en primaria, ya hay todo lo que es de sexualidad infantil, hay un montón de libros y de cuestiones lindas para trabajar con los niños, que solamente los niños ya empiezan a curiosear sobre la menstruación, pero cómo nace un bebé, porque nace un hermanito, ¿sí? Entonces hay un montón de información que es linda para hablar desde que los chicos son más chicos, ¿sí? Y tal vez no se preocupen porque hay temáticas que un niño igual va a entender en la medida que va creciendo, ¿no? O sea, a veces hay saberes, digamos, que se terminan de entender, por más que uno se los haya explicado, cuando hay una maduración del cuerpo y del pensamiento como para apropiarlo. Pero lo más importante es que desde muy chiquitos ustedes transmitan
la disponibilidad para hablar de estos temas, ¿sí? Claro. Hasta es bueno a veces decir, la verdad que no sé, lo voy a averiguar, vamos a buscar un libro, Claro. pero solamente estar disponible, eso es lo que abre ya en ese niño que pueda curiosear, pensar y seguir preguntando, ¿sí? Eso es la función de quien acompaña. Sí, hay... Estás silenciada de vuelta, Patricia. Te muteaste, Patri. Perdón, por mirar las preguntas no, que hay una mamá que dijo que ya lo había preguntado, es verdad, porque a qué edad de permitirles estar con las redes, o sea, vos un poco dijiste, ¿no? Que no importaba el cuándo, sino el cómo, y que yo se me ocurre, ¿no? Bueno, si se tienen que mover solos en colectivos, solas, y bueno, el WhatsApp es algo que sirve, Sí, ¿no? de seguridad. Pero, por ejemplo, TikTok, esas vos tenés una, o es también así, cuando, viste que algunos dicen a los 13, otros ¿no? Por eso, yo coincido con vos, es el cómo más que nada, ¿no? Si estás todo el Sí, día es con el TikTok, cómo, no va. sí, me parece que uno tiene que guiarse. También hay una cuestión muy de época de cuánto los pares, no es que porque lo haga otro nene uno, la familia, pero las familias empiezan como a manejarse mucho, uno tiene amigos y otros padres con los cuales tiene más o menos códigos y valores parecidos, entonces también está bueno ir consensuando en cada familia, porque aparte eso cambia de un hijo a otro, tal vez con un hijo uno le da. Yo me acuerdo, yo era la primera de 5 hermanas y mi última hermana, nada, hizo todo en otro tiempo, digamos, y a mí me enojaba mucho, me acuerdo, que no me dejaban, al principio me dejaban ir a bailar una vez por mes y después el celular, bueno, no existía en esa época, pero el que viene después, en otro momento, tal vez un año después, ya es otra lógica, ¿sí? Así que en eso, guíense mucho por, primero el sentido común del cuidado, el celular es una herramienta de cuidado, pero hay que regular siempre el qué y el cómo, ¿sí? Y que los chicos siempre estén en las redes y en la vida real, digamos, también en un equilibrio, y bueno, y acompañarlos, ¿sí? Y también acompañarse con otros adultos que tengan criterios como ustedes, por eso están buenos estos talleres de familias o de amigos entre padres también, de ver todos más o menos cómo se están manejando, o decidir grupalmente, bueno, el celular para tal edad, o empezar a TikTok o no, tal red, o también aprender a los filtros, ¿no? A los filtros y de qué manera, porque no es solamente abrir la red, sino cómo lo van a usar, cómo manejan lo público y lo privado. Sí, Así porque que bueno, los chicos van a desafiar siempre, te van a decir, no, todos lo tienen, todos van, sí, todos hicieron eso, todo, y eso es muy relativo. Después vos sí, preguntás, todos y después es uno, es y uno o un invento, y todos le dicen lo mismo a todos. me encanta que uses la palabra sentido común porque pasa en lo cotidiano y también con personas adultas o cuando ya, o de 20 y pico, ¿viste? Empiezan a manejar y si realmente toman alcohol, tiene que haber una conciencia que si tomas alcohol no podés manejar, ¿no? Como que tiene una consecuencia esto, ¿no? Como que, bueno, te vas a estrellar. Si no, Claro. o sea, hay cosas como que apelar a eso, mira, yo te cuido, te digo esto porque después o si no dormís en toda la noche, pues te quedaste con las redes y demás, mañana tenés un examen, no te va, Claro. no apelar a esto, no comes, todo lo que vos fuiste diciendo, pero desde eso también, eso es cuidado. Claro. Te quiero, me importás. Entonces, bueno, Y apelar a también eso. eso, ir decidiendo en la situación. También hoy decido Tal esto, cual. después tal vez hasta lo podemos cambiar. Tal vez uno después empieza como adulto a sentirse más flexible, bueno, a ver la próxima lo hacemos de otra manera, pero ustedes no tengan, también es bueno decir, bueno, pero hoy yo, para mí, te cuido de Claro, esta manera, entonces hoy es así. claro. Mañana Sí, veremos, ¿sí? Y después hablando con otros o en el tiempo, también viendo cómo cada joven va respondiendo, porque hay jóvenes que son muy cuidadosos, hay otros que sí, requieren más riesgos, así que sí. yo también los Ujú. escucho en el consultorio, no es lo mismo uno que se manda todas y otro que uno le da un poquito de autonomía y se va a cuidar un montón, así que también eso es muy variable. Ujú. Bueno, pero gracias a Bueno. todos por el espacio Bueno, y un seguimos aplauso como compartiendo para siempre todos para las ustedes. familias que están ahí, una maravilla. Hoy la Muchas cantidad. gracias, nos quedamos con ganas. Gracias Mariana, vos como siempre tan clara, tan cálida, tan dispuesta a responder todo. Gracias Ali. Bueno, y nos encontramos en los próximos talleres, ¿sí? No sé, Laura, ¿te quedó algo, Laura, pendiente? No, perdón, quería poner aplauso y se me fue la mano. Bárbaro. Muchísimas gracias. Aplaudí.